Estos dos problemas, pues vamos a pasar a comentar rápidamente esto. En fuerzas, ya hemos visto lo de fuerzas reales y ficticias, leyes de Newton en sistemas de referencia inerciales y no inerciales, fuerzas de volumen y de superficie, pues también hemos ido comentando y haciendo cosas con ello. Lo llegué a comentar, ¿no? Pues ejemplos de fuerzas de volumen. Aquí creo que os lo dije, el Taylor, capítulo 16. Puse, si no lo repito, y el Son sí. El capítulo 4. Vale. Fuerzas de volumen. Pues si tenemos elementos de fluido, por ejemplo, ejemplos de fuerza de volumen. El peso. ¿Qué tendremos? Pues para un elemento de fluido tendremos mg, tendremos la densidad. Fijaos que ya ahí estamos en la hipótesis del continuo. Estoy considerando de que podemos definir la densidad de un elemento de fluido, que tengo suficiente número de moléculas para definirlo. Rho por el volumen, voy a ponerlo V por G. Efectivamente es proporcional al volumen. Cualquier fuerza que sea proporcional al volumen es fuerza de volumen. Otro ejemplo, a ver, puse otro ejemplo, que era creo, si no me equivoco, en fuerzas electromagnéticas, ¿recordáis? Lo hice, ¿verdad? Me parece que sí. Otro ejemplo. La fuerza de Lorentz. Uy. Es que hay dos Lorentz, uno con T y otro sin T. Lorentz. El de ese famoso del butterfly, lo de la mariposa, el efecto mariposa es sin T, Lorentz. Bueno, fuerza de Lorentz, ¿qué es lo que teníamos? Pues que si tenemos una carga Q en un campo electromagnético que se mueve con una velocidad V, un campo E y un campo B, pues tendríamos esto. Entonces, aquí si tenemos carga dentro del elemento de fluido, pues puede estar cargado el elemento de fluido, ser un plasma, pues entonces tendríamos naturalmente que aquí hablaríamos, la carga sería la densidad, pero esa rho ya no sería densidad de masa, sería densidad de carga. V es el volumen, o sea, depende del volumen, más el ejemplos de fuerzas de volumen. Claro, tenéis que pensar, siempre que tenga, hombre, el electromagnetismo, siempre que tenga la masa, va a ser proporcional al volumen, por lo tanto, pues a mí se me ocurre, ¿no?, la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, fuerzas inerciales. ¿No? Tendríamos, pues por ejemplo, en la de fuerza de Coriolis, ¿no?, que tendríamos la fuerza de Coriolis 2m. Aquí v sería la velocidad del elemento de fluido, claro, pero tengo la masa, por lo tanto tendríamos dos veces la densidad de masa, el volumen, lo estoy poniendo finito v, delta de v, un volumen pequeño, ¿qué pasa? Por lo tanto, es proporcional al volumen, fuerza de volumen. Es decir, que siempre que tengamos eso, tendremos... Cuidado ahora que os lo comenté, lo de las fuerzas, se las llaman fuerzas inerciales, esas fuerzas ficticias que aparecen en sistemas de referencia no inerciales, ¿no?, que hay que añadir. Pero en fluidos, sobre todo en fluidos, también se le llama término inercial, como comentario, suma de fuerzas
igual a la masa por la aceleración, ¿no? Segunda ley de Newton. A este término, el de la masa, independientemente de en qué sistema de referencia, masa por aceleración, a ese término, sobre todo en dinámica de fluidos, se le llama también término inercial. Es decir, es como si lo pasases igual a cero, entonces estás diciendo, o sea que ahí, como veis, hay un poco, ¿no? El término fuerza inercial no es unívoco, es un poco, llama a confusión dependiendo en dónde te encuentres. Lo estoy comentando porque yo uso fuerza inercial para fuerza ficticia. Pero efectivamente, si uno coge los libros y ve término inercial en las fuerzas y dice, anda, si se está refiriendo a la masa por la aceleración, por lo menos que lo haya comentado y no sorprenda, ¿vale? O sea, que las fuerzas ficticias también son de volumen. Fuerzas superficiales, pues todas las fuerzas de contacto, proporcionales al área, por lo tanto, ¿ya está? ¿De acuerdo? Vale. Liquidado el asunto. Presiones mecánica y termodinámica. Bueno, ahí viene el comentario que os hice también, otra vez, repito, claro, los elementos de fluido son sistemas, como en termodinámica. Y si definimos la presión y definimos la temperatura, estamos suponiendo que está en equilibrio termodinámico cada elemento de fluido en su movimiento, lo cual estrictamente no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? Pero es una... estaba pensando que era el móvil. Bien, es decir, que habrá una definición de presión mecánica y presión... Ahora vamos un poco a la presión, que es lo que estoy un poco más de números, no solo de hablar así de... Nosotros en nuestra asignatura las dos son equivalentes, si bien no es estrictamente lo mismo. ¿Qué teníamos por aquí? Presiones mecánicas... Vale, densidad. Bueno. Flujos estacionarios. Antes de meterme con la presión. Flujos laminares y turbulentos. Por terminarlo y dejo la presión para el final. ¿A qué se refiere lo de flujos laminares y turbulentos? A la si es predecible o no es predecible, por decirlo así claramente. Si el flujo, tú te enseñan una foto y no sabes qué es lo que va a pasar en el futuro, es caótico, pues entonces es un flujo turbulento. Si es predecible, pues son flujos laminares. Así. Claro, laminares, que es por capas, por lo tanto, tú sabes muy bien lo que va a pasar. Aunque dentro de la turbulencia, el carácter de la turbulencia puede ser diferente. Y os puse un ejemplo, ¿verdad? Lo de los torbellinos detrás del coche, que uno considera que es predecible y eso es turbulento porque no es predecible. Flujos bidimensionales y asisimétricos. Vale, ahora ya puedo hablar de eso. Porque ya hemos... Flujos... Bueno, flujos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, o sea, si lo pongo así, unidimensionales, 2D, 3D. Que ahí pongo flujos bidimensionales y asisimétricos porque me voy a referir más. ¿En qué nos vamos a fijar? Otra vez en la representación euleriana. Nos fijamos en la representación del flujo. Campo de velocidades. O sea, la velocidad dependiendo del espacio y del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, en general, bueno, ahí dependerá de qué tipo de sistemas de coordenadas utilicemos. Cuidado ahora. Si cartesianas, si polares, dependiendo de la simetría del problema. Voy a cogerme el ejemplo de cartesianas. Imaginémonos que esto lo hago, pero puede haber... Es que ahora hay que tener mucho cuidado. Hay combinaciones. La natural, la más fácil, uno sería, expreso el campo de velocidades en sus componentes cartesianas U, V y W.
y el vector de posición en sus componentes cartesianas, es decir, u de x y z t, v de x y z t y w de x y z t. Pero podrías hacer una mezcla, podrías determinar la posición en cartesianas, x y z, pero el vector velocidad en sus componentes polares. Una mezcla. Raro, ¿entendéis? Es decir, que ahí hay que tener cuidado porque tenéis dos vectores, el vector velocidad y el vector de posición. Pero bueno, eso sería más raro. Vamos a cogernos entonces, en cartesianas tendríamos x y z t. ¿Qué significa que es un flujo unidimensional? Pues que en ese sistema de coordenadas, por ejemplo, cartesianas, resulta que dos de las componentes de la velocidad son cero. Por ejemplo, v, como yo puedo poner los ejes, por ejemplo. Es decir, que solo hay, claro que el problema se reduce a problema del canal. Ese era un flujo, ¿no visteis? Ahí solamente tenía la componente a lo largo del canal, x, que poníamos, u, ese era un flujo unidimensional, lo cual simplifica un montón y encima no dependía del tiempo. Es decir, que puede ser unidimensional no estacionario, unidimensional estacionario. ¿Veis el criterio? Uno es el tiempo y el otro es cuántas componentes tienes distintas de cero. ¿Qué es bidimensional? Pues ya os podéis imaginar, este distinto de cero, este distinto de cero y uno de ellos igual a cero. Pero claro, puede que sea no en coordenadas cartesianas unidimensional o bidimensional, sino en coordenadas polares cilíndricas. Claro, porque ahí tendríamos que fijarnos, claro, en coordenadas polares cilíndricas, a lo mejor las componentes son, en cartesianas, son distintas de cero, dos de ellas, ya que estoy poniendo ese ejemplo, imaginaos el flujo dentro de un tubo, cosa que resolveremos, laminar. Entonces el flujo es laminar, flap, 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 flap. ¿De acuerdo? Imaginaos que entonces que yo llamo a este eje Z, coordenadas polares, y que la velocidad tiene simetría cilíndrica, es decir, frente a rotaciones alrededor del eje Z. Significaría que la única componente, y el movimiento lo estáis viendo a lo largo del eje Z, únicamente tendríamos aquí la componente UZ, ya veis que no pongo W porque estoy en coordenadas polares cilíndricas. Coordenadas polares cilíndricas tendría rho R, U phi, UZ. R, que quede claro, sería la distancia al eje Z. Phi, el ángulo, para eso son coordenadas polares cilíndricas. Entonces tendríamos un vector unitario en la dirección perpendicular al eje, un vector unitario en la dirección del eje Z y un vector unitario cuando hago los giros, que es si tengo una circunferencia tangente a la circunferencia. Son los vectores unitarios asociados a las coordenadas polares cilíndricas. Dejo fijas dos de las coordenadas y hago variar la otra. ¿Qué dirección del espacio me da? Eso corresponde a esos vectores unitarios. Dejo constante R y phi y varío Z, dirección a lo largo del eje Z. Dejo Z constante y phi constante y varío R, perpendicular al eje. Dejo R constante, Z constante y hago variar phi. Giro alrededor del eje, anda, una circunferencia tangente a la circunferencia. Por lo tanto, tendría tres. ¿Cómo son las componentes de la velocidad en esas direcciones? El vector velocidad por escalarmente cada una de esos vectores unitarios. U phi y UZ como se definen componentes en una dirección del espacio. Te tienen que dar un vector unitario y ya está. Esas serían las componentes
en general en coordenadas polares cilíndricas. Y ahora en este problema tengo un flujo a lo largo de ese eje, pues vosotros me diréis cuál de las componentes de la velocidad son 0. Es a lo largo del eje. Cuidado, porque puede haber un problema que también estudiaremos, que es rotando dentro del cilindro. O sea, que hay dos tipos de cilindros con flujo laminar, dos tipos de flujo laminar dentro de un cilindro. Puede ser a lo largo del eje, como en el canal, o puede ser rotando alrededor del eje. Cuidado. Ahora he puesto a lo largo del eje. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que UR, UFI son igual a 0 y UZ es distinto de 0. Por lo tanto, es unidimensional. Pero si lo expresáis en coordenadas cartesianas, amigo, entonces ya la cosa a lo mejor pues podría variar si estamos con rotaciones alrededor del eje. Bueno, en este caso en coordenadas cartesianas tendríamos lo mismo en coordenadas cartesianas, pero si el flujo es con giros, entonces ya no tendríamos eso. En coordenadas cartesianas tendríamos dos distintas de 0 y una 0. ¿Bien? ¿Vale? O sea que hay que tener cuidado a la hora de decir si es unidimensional o bidimensional. Tridimensional, pues nada, las tres son distintas de 0 y estamos fastidiados. Claro, pero el problema todavía se puede hacer más complejo, más simple, vamos, dependiendo del punto de vista. Yo he dicho uno, en una dimensión, en coordenadas cartesianas, pues tendríamos U, por ejemplo, de X y Z y del tiempo distinto de 0 y los demás V y W igual a 0. Pero esto sería un flujo unidimensional que depende de 3 coordenadas espaciales y una temporal. Pero podría simplificarse si a lo mejor solo depende de una de las componentes. Es decir, que fuese, por ejemplo, como en el caso del canal, UDEI. En ese caso sería estacionario porque no depende del tiempo y sería que un flujo unidimensional que solo depende de una coordenada cartesiana o de una componente en el sistema de referencia, lo cual lo hace todavía más fácil, porque ahí no te van a aparecer derivadas parciales sino derivadas totales, al ser solo una, ya que estáis con funciones, ¿no?, de más de una variable. Vale, genial. Asisimétrico, lo acabo de hacer con el tubo. Este flujo que puse por aquí, ¿qué significa que sea axisimétrico? Que, por ejemplo, esta U de Z, que es distinta de 0, va a depender solo, además, de una de las componentes R, U de Z de R. Bueno, y del tiempo si cambia en el tiempo. Es decir, que la velocidad va variando según te alejas del eje o te acercas al eje del tubo. Eso es. ¿De acuerdo? Que tiene simetría. Cuando uno está hablando de flujo asisimétrico se está fijando en la simetría cilíndrica del problema. Vale. Ya, pero viene el comentario, esto que, por deciros dónde, podéis consultarlo, ya que el compromiso un poco para mantenerlo, vamos a ver dónde tenía aquí. Vámonos al capítulo así de memoria 6, si no me equivoco. Bien, esto que acabo de comentar acerca de flujos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales lo tenéis en el apartado 6.5, capítulo 6 del SOMES. ¿De acuerdo? Bueno, ahí también os pone lo de flujo periódico, olvidaos de eso. Vale. Pero se puede complicar la cosa
a la hora de hablar un poco más. Cuando estamos definiendo si el flujo es unidimensional, bidimensional o tridimensional, nos estamos fijando en el vector velocidad. Pero claro, uno puede estar pensando en campos escalares, por ejemplo en la densidad, o en la presión, o en la temperatura, es decir, en magnitudes escalares. Entonces, por ejemplo, la temperatura, un campo escalar, magnitud física, que depende del espacio y del tiempo. ¿Qué significaría que el problema es desde el punto de vista de la temperatura tridimensional? Pues que va a depender de X, de Y, de Z, fijaos, tridimensional en el espacio, ¿no? El tiempo también es espacio, pero no. Sería, si no depende del tiempo, estacionario, si depende de X y Z, tridimensional. Pero claro, puede darse el caso de que dependa solo de X y de Y. Un problema que fuese de X y de Y del tiempo, es decir, que no depende explícitamente de Z. Desde este punto de vista estaríamos ante un problema bidimensional en un escalar. Capítulo 6.65, esto que acabo de decir, os está llamando ahí la atención diciendo, cuidado cuando se habla de si el problema es bidimensional, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al flujo? ¿A un escalar? ¿Que sea unidimensional? Pues ya os podéis imaginar que depende solo de una. Puede ser una coordenada cartesiana o una coordenada en el sistema correspondiente, si hay simetría cilíndrica o esférica o lo que sea. ¿Vale? Muy bien. Pues ya hemos liquidado también ese comentario. Vamos aquí. Flujos laminares, flujo de así simétricos, condiciones iniciales y de contorno, lo hemos hecho ya, ¿no? Con el problema del canal. Condiciones slip y no slip, hace falta que las recuerden. En fluidos que son ideales, el fluido desliza sobre superficies y entonces solo podemos imponer una condición en la velocidad en contacto con una superficie, que es que no penetre la superficie. Por lo tanto, en la componente, en la dirección normal a la superficie, tiene que tener la misma componente en esa dirección que la propia superficie, porque la superficie se puede estar moviendo. Claro, uno está pensando que la superficie está quieta, por lo tanto uno diría, en esa dirección, ¿no? Si tengo aquí una superficie y por aquí tengo el fluido, pues lo que estamos diciendo es que el fluido que está en contacto, si es un fluido ideal, la componente de la velocidad en esta dirección tiene que ser, si la pared está quieta, 0. Pero si la pared tiene una velocidad y se está moviendo con una velocidad U mayúscula, entonces esta U minúscula, que es la U del elemento de fluido en contacto con esa pared, lo único que podemos decir si es ideal, o sea, esto es que la componente en esta dirección, vamos a ponerlo dirección así, perpendicular. Esa T invertida es la dirección perpendicular en este punto. Pero tened en cuenta que la pared puede estar moviéndose en esa dirección respecto a un observador. ¿Está eso claro? Normalmente uno está pensando que la pared está quieta y entonces sería 0, pero cuidado con eso, ¿eh? Si el fluido es real, pero claro, la componente paralela, en la dirección piti, 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 esa no podemos decir nada porque desliza. En reales no puede deslizar, por lo tanto lo que se va a cumplir es que tanto la componente normal, bueno, podría haber puesto n, da igual, ya he puesto eso, como en la dirección, tienen que ser iguales.
esta sería la velocidad en esas dos direcciones. Bueno, entonces tendríamos naturalmente conclusión que se tiene que mover el fluido en contacto con la pared en ese instante, se mueve con la misma velocidad que la pared. ¿Vale? Lo comenté el otro día, repito. Si la pared está quieta, efectivamente esto sería cero, por lo tanto la velocidad del fluido en contacto tendría que ser cero, pero si no, ya habéis visto lo del canal, ¿no? Cómo poníamos el fluido en movimiento, la pared estaba en movimiento. Vale, genial. Condiciones iniciales y de contorno, iniciales en el tiempo, de contorno en el espacio. Y ahora el punto que me he dejado por ahí, que ya es casi enlazar también con lo de con el tema 2. La presión. Hemos hablado de fuerzas superficiales de contacto. Y hemos hablado que si tenemos un elemento de fluido, un volumen de fluido, tiene superficies, ¿no?, que están englobando, ¿no?, que encierran ese volumen. Por ejemplo, un cubo. Y que entonces sobre cada una de esas superficies se están ejerciendo fuerzas de contacto. Que tendrá una componente normal a la superficie, tendremos que esa fuerza, por ejemplo, podremos proyectarla en una dirección normal y en una tangencial. La componente normal de esa fuerza de contacto, por unidad de área, nos da la definición de presión mecánica. La presión mecánica. Pongamos una superficie. Imaginaos, voy a ponerlo en dos dimensiones. Una superficie orientada de esta manera, ¿eh? O sea, ahora imaginaos, es perpendicular al plano. Entonces, lo que estoy viendo es cómo estamos presionando la componente de la fuerza en esa dirección, por unidad de área. ¿Cómo sería si solo tuviésemos esa fuerza? Vamos a definir, y ahora es un convenio. Si yo digo, ¿cómo es la fuerza que se está ejerciendo? ¿Cómo está presionando el fluido? Imaginaos que esto es una superficie sólida. ¿Cómo está presionando sobre esa superficie sólida? Podemos definir de izquierda hacia la derecha, podemos definir un vector normal a la superficie n. La dirección perpendicular, ahí no hay duda. Pero sí hay duda en la normal, si no es una superficie cerrada, si está apuntando en un sentido o en el otro. ¿Cuál de los dos estamos tomando? Por convenio, cuando la superficie es abierta, es en el sentido desde donde estamos considerando la fuerza que se está ejerciendo. Por lo tanto, este es el vector normal. Si yo hago eso, pues entonces tendríamos menos la presión, imaginaos que la superficie es infinitesimal, está definida aquí en este punto, la presión por el área, vamos a ponerlo aunque sea infinitesimal, el área, una A finita, una diferencial de A sería por N. El signo menos, porque claro, está actuando a presión, no a tracción. De ahí el signo menos y de ahí la importancia en el convenio de decir cómo es N, porque si no sería P por A por N. O sea, que ese convenio es el que vamos a seguir, el que se sigue de manera normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora la pregunta, bueno, esto me ha ayudado ya un poco a lo del convenio, que es importante, es, ya, ¿pero es isótropa la presión? Estamos considerando este punto del espacio. Y ahora lo que voy a hacer es considerar... ¡Ay, madre! Que la superficie la oriento de otra manera. La presión dependerá de N,
Esa es la pregunta del millón. P dependerá, sí, por supuesto, dependerá del punto del espacio que estamos considerando, y la pregunta es, dependerá de la orientación. Este sería el punto. Es una superficie muy pequeñita, infinitesimal. Estoy dibujando como un plano. ¿De acuerdo? Entonces, el centro de ese plano infinitesimal, ahí es donde tendremos definida la presión, viendo cómo es la componente normal de la fuerza que se está ejerciendo sobre esa superficie. Y la pregunta es, si yo dejo el mismo punto, pero lo que hago es girar el plano, pero está en el mismo punto situado ese plano, ¿la presión dependerá de la orientación, sí o no? Si depende de la orientación, entonces es anisótropa la presión. Y sería una función de dos vectores. Claro, ya que he utilizado hasta ahora P como un campo escalar que solo depende de R, uno va a suponer bien que la presión es isótropa, pero eso no es siempre exactamente cierto, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a demostrar que podemos hablar que esto no va a depender de n. ¿Se ha entendido lo de anisótropo? Si dependiese no solo en qué punto dentro del fluido nos encontramos, sino la orientación de cómo estás poniendo el ala de tu avión, vamos, así, dicho claramente. Bueno, demostración. De que P no depende de la orientación. Bien. La demostración la tenéis tanto en el... Yo voy a seguir una que me gusta mucho, la del, pero son similares. Pues lo tenéis en el Taylor, en el capítulo 16. 16.7. Ah, mira. En 16.7. No, 16.5. Estamos en el 16.5. Y en el Sonnesin, en el capítulo 4. ¿Entendido? Bueno, en el Taylor no solo viene de una manera, viene de dos. ¿De acuerdo? Voy a hacer primero la que habéis visto ahí. Luego viene en los ejercicios, en los problemas, que indica como otra demostración equivalente, más matemática, más algebraica. Bueno, vamos allá. ¿Entendido? ¿En qué condiciones? Vamos a considerar un elemento de fluido. Y ahora nos vamos a dar cuenta cuándo va a ser estrictamente cierto lo que vamos a hacer. Vamos a coger un elemento de fluido de forma prismática. Pero prisma triangular, ¿eh?
Un elemento de fluido podría ser un cuerpo sólido dentro de un fluido con forma prismática. Y además, un prisma triangular, pero no solo triangular, sino triángulo isósceles. Es decir, si recordáis, dos caras de la misma longitud y una diferente. Quizás no me salga tan bien como en el dibujo del libro, pero más o menos, ¿no? Tenemos la cara 1, la cara 2 y la cara 3. Por supuesto, es un volumen, esto es un corte. Si es un prisma triangular tendremos, ¿no?, dos caras por arriba y por abajo de esa forma de triángulo. Es decir, que tiene una altura, la que sea, L. ¿De acuerdo? Fuerzas, bueno, sí, más o menos ha quedado bien. Bueno, no ha quedado del todo bonito, este me ha quedado un poco más... más o menos. Muy bien, tenemos este cuerpo y ahora a ver, fuerzas sobre las superficies, por la de arriba y abajo, o sea, las que no estamos viendo, y luego tenemos en cada una de las caras de ese triángulo, ¿vale? Las paredes laterales, que son rectángulos, no lo estoy dibujando en 3 dimensiones. Tendremos una fuerza sobre la cara 1, una fuerza sobre la cara 2, una fuerza sobre la cara 3, F1, F2, F3, F4 y F5, las otras. ¿Por qué no vamos a considerar la F4 y F5? Porque la orientación de esas caras es perpendicular, esas caras son perpendiculares a la misma dirección del espacio. Y como es infinitesimalmente pequeño, pues la suma de esas dos fuerzas se va a anular. Es decir, que lo que nos interesa aquí es aplicar la segunda ley de Newton, F1 más F2 más F3 más F4 más F5, igual a la masa por la aceleración, bueno, más las fuerzas de volumen, igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pero F4 y F5 no me molestan en el estudio porque la orientación de esos dos vectores es la misma dirección del espacio y sentido contrario. Por lo tanto, se van a anular, ya que el elemento de fluido, sí, de forma prismática, pero infinitesimal. ¿Está eso claro lo que estoy diciendo? Es decir, que no vamos a ocupar de estas dos. O sea, si tengo ahora. Y vamos a aplicar, bueno, pero ese es un elemento de fluido o un cuerpo sólido que está en movimiento. ¿Son las fuerzas normales las que está ejerciendo el fluido alrededor sobre ese elemento de fluido o sobre ese cuerpo sólido? ¿Son F1, F2, F3 normales a las caras? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta en qué condiciones es válido la conclusión que vamos a sacar. Vosotros me diréis. Pensad un momento. Hombre, si el fluido está, si estamos en equilibrio, eso quiere decir que ese cuerpo está en reposo, sea elemento de fluido, si queréis pensarlo, un elemento de fluido, está ahí en reposo. ¿Qué ocurre con las fuerzas superficiales en la dirección tangencial a las superficies? Eso lo he dicho en clase y lo he explicado en clase, ¿eh? No, o sea, no es una... ¿Lo veis? Ahora es una pregunta no nueva, sino una pregunta repetida, algo que ya hemos estudiado. Hay dos, ¿no? ¿Qué ocurre? Si está en movimiento, significa que las fuerzas que se está ejerciendo por aquí, por el fluido, sobre este elemento de fluido, tendrán una componente normal y una componente tangencial.
lo mismo sobre esta, lo mismo sobre esta y lo mismo en la 4 y en la 5. Si el fluido es real y está en movimiento, la fuerza que se está ejerciendo sobre cada una de las caras tendrá una componente normal y una componente tangencial no nula. ¿Está eso claro? Y entonces, pues no podría hacer lo que voy a hacer ahora a continuación. Pero si está en equilibrio, está en reposo, entonces, ¿qué habíamos comentado en ese momento? ¿De qué? De la definición de fluido cuando ponía tau, mu. Llegamos a la conclusión, efectivamente, de que el estrés tangencial, que ese era tau, tenía que ser cero. Si el fluido es real y está en reposo, no hay componente tangencial del estrés. Otra oportunidad que habéis perdido. Y gorda, ¿eh? ¿Veis? Luego no os quejéis de que no hago ejercicios por sorpresa. No os preocupéis, eso no va a entretenimiento. O sea, simplemente que me gustaría tener unos cuantos que yo supiese ya para noviembre que están aprobados como mínimo. Mentalmente, ellos no lo sabrán, pero mentalmente sí. Si no me ayudáis a eso, pues entonces no me queda más remedio que llegar al momento final. O sea, que no es una amenaza, es eso, es simplemente eso. ¿Vale? Eso ya lo expliqué, ¿sí o no? Sé sincero, sí, vale. Pues entonces, ahora es el momento de haber estudiado y haber dicho, ostras, pues Miguel, joder, eso ya lo... Bueno, es decir, que si yo quiero en ese diagrama que las fuerzas que se están realizando sean normales, si el fluido es real, solo va a ser una representación para un fluido real en reposo. Pero, si el fluido es ideal, también puede estar en movimiento o en equilibrio, en reposo, pero me da igual, porque habíamos visto también con la misma relación. ¿Recordáis esto? Y dije, si el fluido es ideal, entonces, esté en reposo o esté en movimiento, ¿cómo es el estrés tangencial? Nulo. Por lo tanto, la demostración, si estudiáis ahí, en el punto ya habéis visto que os lo he abierto y es estupendo lo bien que explica ese señor, es válida estrictamente en fluidos reales en reposo o en fluidos ideales tanto en reposo como en movimiento. Entonces sí, entonces el diagrama de fuerzas que tenemos es exactamente este. ¿Entendido? Claro, ahora uno dirá, vamos a llegar a que es isótropo, entonces eso quiere decir que estrictamente es anisótropo. Pues sí, si el fluido es real y está en movimiento, pero lo que ocurre es que el efecto de la viscosidad es tan pequeño, despreciable en ese sentido de que vamos a poder seguir suponiendo, ¿habéis visto la palabra suponer? Que tanto en fluidos reales en reposo como en movimiento, vamos a suponer que también la presión es isótropa. Pero ahí he puesto suponer si el fluido es real en movimiento. Estrictamente no es cierto. ¿De acuerdo? Vale, no os preocupéis, es simplemente poner las condiciones. Bien, y ahora aplicamos la segunda ley de Newton, que es lo que habíamos visto. F1 más F2 más F3 más fuerzas de volumen, F4 y F5, el comentario que hice antes. ¿De acuerdo? No hay ningún problema en eso. Tiene la misma dirección, sentido contrario, por quedarme y no poner más números porque no está en la representación. Igual a la masa por la aceleración. Ya sé que las superficies son infinitesimales, pequeñas, que el volumen es pequeño y que la masa es pequeña. Estoy utilizando M y no estoy poniendo D, dF1, que estrictamente sería eso, para no complicar más como hace la notación. ¿Vale?
Muy bien. Genial. ¿Cómo será F1? F1, si yo tengo aquí un N1, un N2, un N3, pues tendremos igual. Supongamos que tenemos P1 por A, 1 por N1, F2 y F3, pues más de lo mismo. Pero, como es isósceles, tenemos que A1 es igual a 2, distinto de A3. Son áreas, estáis viendo una sección transversal del prisma, por lo tanto, son áreas. Perfecto, estupendo, por lo tanto, tendríamos aquí pues, menos P1, A1, N1, menos P2, A2, N2, menos A3, N3, o F1 más F2 más F3, me da igual, más la fuerza de volumen, fuerzas de volumen, igual a la masa por la fuerza. Voy a pasar las fuerzas de volumen con el término, con la masa con aceleración. ¿Por qué? Porque la masa es proporcional también al volumen. Por lo tanto, tendré estupendo. Bien, ¿se sigue? Ahí ya veis que tengo la suposición de que las fuerzas tienen que ser normales, porque estoy aplicando la segunda ley de Newton al problema. Vale. Y ahora viene el momento de decir, genial, se está cumpliendo eso. Ahora voy a hacer el prisma en cada una de las dimensiones del espacio, lo voy a reducir. Es decir, tengo un prisma que es pequeño, pero lo voy a reducir en cada una de las direcciones en el mismo factor. Utiliza la letra Taylor el factor lambda. Es decir, que voy a hacer la superficie A1, si en cada longitud, dimensión, es un factor lambda, y yo reduzco por ese factor en cada una de ellas, ¿a qué va a ser proporcional el nuevo área de mi prisma? En 1. Lambda cuadrado. Lambda por lambda no es una superficie, el área de una superficie. Si yo tengo un cuadrado de longitud L, o A y B, rectángulo, y yo lo reduzco y pongo lambda por A, lambda por B, pues el área se ha reducido a lambda cuadrado A por B, que era el área original de la superficie cuadrada. Pues lo mismo, hombre, no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Y lo mismo, de manera similar, para 2 y para 3, pero tened en cuenta de que A1 y A2 son lo mismo. ¿De acuerdo? De tal manera que nos quedaría un lambda cuadrado, pues por los mismos términos que tenía antes, P1, A1, N1, P2, A2, N2, ya, pero la masa y la fuerza de volumen, yo estoy reduciendo el volumen. ¿Cómo se reduce el volumen? V, en cada una de las dimensiones del volumen original. Eso significa que la masa va con el cubo de ese factor de reducción. Y la fuerza de volumen va con el cubo de lambda, que para eso también depende del volumen. Por lo tanto, me quedaría aquí un lambda cubo por la masa original y la fuerza de volumen original cuando no hemos reducido el prisma. Bien, ahora pensad un momento si habéis entendido eso, porque eso es lo importante ahí.
Tenemos ese cuerpo y lo que estamos haciendo es achicando en cada una de las direcciones. Sí, era infinitesimal, pero todavía más infinitesimal, si lo queréis. ¿Bien? Si uno está viendo que las superficies van con lambda cuadrado y que el volumen va con lambda cubo, pues efectivamente aquí me quedaría un factor lambda. Y ahora el siguiente paso es inmediato. Reduce hasta el máximo, porque ahora estamos matemáticamente, que es, según y lo tenemos casi líquido, que es, hago el límite cuando lambda tiende a 0. Claro, voy al punto. El prisma está encerrando un punto y me voy a ese punto, al punto donde vamos a ver la presión. Y entonces, ¿qué tendremos? Si lambda ¿tenemos un lambda aquí a la izquierda? No, hombre, no. Todo esto tiende a 0 más rápidamente que la parte derecha que la parte izquierda, lo cual quiere decir que F1 más F2 más F3, o sea, esto que tengo aquí arriba en lo de las presiones, no le queda más remedio que sea igual a 0. ¿Entendido? Eso quiere decir... Ah, muy bien, volvamos al dibujo aquí. ¿Qué significa? Es una suma vectorial. Voy a poner unos ejes. Por ejemplo, este es el eje del... ¿Veis? Me he quedado en blanco otra vez. Voy a tomar una dirección, en esta dirección del espacio y en otra dirección del espacio. Voy a fijarme en este eje, llamadlo como salga de las narices. Muy bien. La suma vectorial tiene que ser 0, por lo tanto, la suma de cada una de las componentes tiene que ser 0. ¿Quién tiene componente? ¿La fuerza F3 tiene componente en esa dirección? Nada, por lo tanto me olvido. Únicamente tendré las de la izquierda y las de la derecha. Eso no me va a quedar más remedio para que sea igual a 0 las dos componentes, ya que el área A1 y A2 son iguales, que P1 y P2 son iguales. Y ahora uno dice, bueno, y P3 gira el prisma. Vuelves a hacer el mismo problema y entonces verás que en todas las direcciones del espacio tienes la misma presión. Por lo tanto, acabamos de demostrar que la presión no depende de la dirección del espacio, o sea, estás fijándote en un punto, hemos reducido el prisma, ¿no? Estamos haciendo el límite cada vez más pequeño al punto. Entonces ya tendremos, porque uno estará pensando, pero la presión en esa cara está un poco más alejada que la... Pero es que estás haciendo el límite, por lo tanto vas al punto, por lo tanto la presión solo va a depender, bueno, o del tiempo si es no estacionario, pero no depende de en qué dirección del espacio. ¿En qué condiciones? En fluidos ideales, en cualquier circunstancia, y en fluidos reales en reposo, porque si no, todo esto se viene abajo. Lo dejamos aquí, pensadlo, por favor, miradlo, porque como tenemos que llegar al tensor de esfuerzos, un tensor, una matriz, 3×3, la demostración de que va a ser simétrica, va a ser una forma similar físicamente a lo que he hecho aquí. Pensad si tenéis dudas en esto, porque luego es un poquitín más complicado, un poco más.